12:39, Nacho Urrupuru, vamos a ver si me da la voz, si no me da, vas a seguir vos. Sí. Estamos con la primera nota de este Decime la Verdad 304, estamos con Guillermina Espósito, ella es doctora en ciencias antropológicas, antropóloga, docente, investigadora adjunta del CONICET. ¿Cómo estás, Guillermina? Buen día. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Día frío acá en Bahía. Guillermina, el jueves 15 de junio se aprobó parcialmente la reforma constitucional jujeña. El 20 de junio se produjo el estallido y represión por parte de la policía de Jujuy, que responde al gobernador Morales. Quería preguntarte si tuvieras que explicar desde cero cuándo y por qué comienza este conflicto en el que se fija jurídica y políticamente el disponer de los territorios de los pueblos originarios. ¿Cómo lo harías? Bueno, no sé si es posible, perdón, ¿estoy escuchando mi eco? No sé No, cómo te debería escuchamos ser. bien acá. Acá sí, Sí. bárbaro. Bueno, decía que no sé si es posible establecer un punto cero de este conflicto Sí. acerca de, bueno, qué pasó en Jujuy, qué pasa en Jujuy, ¿no? Que es una pregunta que nos estamos haciendo muchos e intentando también brindar algunas respuestas o pistas para entender este estallido. Y bueno, voy a intentar decir algo como antropóloga que trabaja con grupos indígenas, historia indígena, en Jujuy. Bueno, como bien decías, esta reforma significó, digamos, como de algún modo la frutilla del postre, si se quiere, de un proceso de larga data, orientado a disponer justamente los territorios indígenas para la explotación de los recursos que están en mayor medida en Jujuy, en sus territorios, y también a limitar el estallido social. Eso, bueno, se plantea ahí como hipótesis que la profundización de este modelo extractivista tarde o temprano iba a producir, ¿no? Es interesante, bueno, decir también que la reforma de la Constitución se plantea como una reforma parcial, cuando en realidad más del 90% de los artículos, que son más de 200, se modificaron, ¿no? Aunque finalmente dos de ellos, anunciados, como vimos todos en la conferencia de prensa que hizo el gobernador Morales, en dos de ellos se decidió ir marcha atrás. Es decir, se decidió, según las palabras del gobernador, por todas las dudas que le planteaban las comunidades indígenas, que no se iban a reformar, que se iba a mantener la vieja letra. Y eran justamente los artículos que impactaban y afectaban directamente los derechos territoriales indígenas. Entonces, bueno, si tenemos que buscar el punto cero, como digo, es difícil, pero sí, justamente lo que podemos hacer es historizar este proceso, que incluso va mucho más allá de del gobierno de Gerardo Morales. Esto viene, bueno, podemos rastrearlo en los 90 con las leyes que se orientaron a regular la minería en Argentina. Se dieron digamos, la propiedad de los recursos mineros a las provincias, y bueno, Jujuy poco a poco, y como en este artículo que salió, esta nota que salió publicada en Anfibia hace un par de días, bueno, poco a poco se fue ensamblando, digamos, se fue armando todo el ensamblaje, digamos, legal para, bueno, llegar finalmente a esta situación de la reforma constitucional. Bien. En la nota, Guillermina, vos nombrás a Jujuy como la capital nacional de la Pachamama, ¿sí? Sí. ¿Cuándo pasó a convertirse en la capital de la minería? Quería preguntarte. Bueno, en realidad la cosa es como al revés, ¿no? En el año 1974, hace muchos años, casi 50 años,
Jujuy fue declarada capital nacional de la minería, justamente, bueno, por ser una de las provincias con una tradición muy antigua de explotaciones mineras en los territorios. Hay registros que han hecho arqueólogos y han encontrado actividad minera del siglo XVI, ¿no? Entonces, bueno, y esa actividad se sistematizó a lo largo del siglo XX, bueno, a tal punto que, como digo, en el año 74 se declaró capital nacional de la minería. Y ahí lo que yo planteo es que hay una paradoja, porque en el año 2013, Gerardo Morales, cuando era senador nacional, declaró a Jujuy capital nacional de la Pachamama, diciendo que, en sus palabras, el paradigma Pachamama iba a reemplazar el paradigma de Jujuy como una provincia minera, ¿no? Bueno, paralelamente fue, como digo, ensamblando todo este andamiaje legal que se orientó justamente a todo lo contrario, ¿no? A disponer todos los territorios indígenas para la explotación minera en contraposición a todo aquello que llevan adelante los grupos indígenas en relación al cuidado de la naturaleza, los recursos, la Pachamama y demás, ¿no? Entonces ahí hay como una paradoja que intento mostrar en esta nota respecto a esa situación, ¿no? Que no es que Jujuy, capital nacional de la Pachamama, reemplaza a Jujuy, capital nacional de la minería, sino que en todo caso la Pachamama aparece como una figura que es colocada como garante de esta profundización, una garante en términos cínicos, si se quiere, de esta profundización del extractivismo desde discursos de lavado verde. Sí, yo me equivoqué justamente cuando te hice esta pregunta y arranqué la pregunta al revés. Es confuso y no creo que sea ingenua, ¿no? Esta confusión que se genera justamente por, bueno, las distancias que hay entre lo que se dice y de lo que efectivamente después se hace. Tal cual. En relación al territorio, a la Pachamama, ¿no? Tal cual. Eso justamente iba a decirte, y la pregunta cortita antes que Nacho Urruspuru también te pregunte, que está ansioso por preguntarte, es: Gerardo Morales, el gobernador, ¿cumplió con lo que dijo? Relacionado con este tema, ¿verdad? Bueno, a ver, justamente parte de las explicaciones del estallido de estos días, no por supuesto de la represión, pero sí del estallido, en realidad no sé si hablar de estallido, pero sí de las movilizaciones sociales que hubo y demás, es justamente por todas las expectativas que generó Gerardo Morales en relación específicamente a una energía barata, en virtud de todos los proyectos de generación de energía limpia, energía solar y demás que hubo, y bueno, todo lo que pasó en realidad, ¿no? Tarifazos, bueno, sí, sueldos docentes por el piso. Los sueldos docentes por el piso, con sueldos básicos de 35.000 pesos, que ahora se subieron a 50.000 pesos. Entonces, bueno, ahí, respondiendo si se quiere tu pregunta, no se cumplió con esas promesas en un montón de aspectos. Por otro lado, es muy difícil hablar de cifras, pero bueno, recordemos, y me parece importante también en virtud de esta pregunta, que el año pasado el sector minero en Argentina generó ganancias por casi 4.000 millones de dólares, y casi de estos 4.000 millones de dólares, 700 millones de dólares fueron de litio. Entonces, bueno, hay muchas cifras dando vueltas en este sentido, pero sin duda eso, articulado a discursos que prometen ciertas cosas, bueno, genera ciertas expectativas que si después no se cumplen también, bueno, pueden explicar el descontento social, movilizaciones y demás. ¿Qué tal, Guillermina? Te saludo y quiero arrancar consultándote justamente por esto que vos mencionabas, ¿no? De lo confuso que puede llegar a ser la situación en cuanto a la problemática en sí misma, ¿no? Porque vos acabás de mencionar la palabra clave tal vez en todo esto, que es litio.
Y hay términos como Jujuy verde, ¿no? Esto de la producción de energía solar, Ujú. esta meta del carbono cero, ¿no? Esas cuestiones que tienen nombres amigables, ¿no? Con el medio ambiente y las comunidades. ¿Cómo es que se conjugan esas metas oficiales declaradas y supuestamente impulsadas por el gobierno de Jujuy y la industria del litio, la incipiente industria del litio? ¿Cómo se conjugan con los problemas ambientales? Porque parece que en teoría irían de la mano, pero en la práctica parece que colisionan. ¿Cómo se explica eso? Bueno, varias cosas. Primero, digamos, es importante también resaltar que la, todo lo que es extracción de estas materias primas y demás están orientadas al norte global, ¿no? A las eh, Ujú, necesidades de energía limpias del norte global. Aquí, digamos, todo lo que es, bueno, puesta en valor de este producto que se extrae es muy difícil porque, bueno, pensemos que eh, hay proyectos para incrementar el valor agregado del litio, pero también es importante entender que el litio de una batería representa menos del 5%, ¿no? De los materiales que componen la batería, por lo que ujú, son, bueno, muy claras las dificultades para completar la producción de una batería de litio. Entonces, estamos hablando de un contexto donde todo se centra en la extracción de la materia prima, ujú, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado está el tema de que este mineral está en territorios indígenas, ¿no? Y bueno, como bien quedó en claro con las movilizaciones de las organizaciones y pueblos indígenas esta semana, esta, eh, todas las actividades que implican eh, bueno, la extracción de recursos en territorios indígenas tiene que estar ajustada a ciertas normativas, como es el convenio 169 de la OIT, que el Estado ratificó en el año 1992 y que obliga a los estados, y en este caso al Estado argentino, a hacer las consultas previas, libres e informadas a las comunidades en los claro, todas las actividades que los afectan. Entonces, ujú, ¿qué pasa? En estos procesos, digamos, donde por ahora en Argentina se está limitando a la extracción de la materia prima y no al valor agregado sobre ese material, no se están haciendo las consultas y bueno, se llevan adelante todos estos procesos, digamos que más que eh, responder, si se quiere, a una democracia representativa, podemos pensar en un constitucionalismo, en este caso de la reforma mm, constitucional, en un constitucionalismo autoritario, claro, ¿no? Que bueno, no significa que estemos hablando de un régimen autoritario, sino una forma de ejercer un poder que, bueno, choca justamente con los derechos asegurados incluso constitucionalmente hacia los grupos indígenas por élites gobernantes como los que están en Jujuy, que ujú, tienen justamente toda una forma autoritaria en las prácticas y en estados cuyo desarrollo democrático es bastante precario, ¿no? sí. En esta dirección específica. Vos sabés, Entonces, bueno, eh, no, digamos, es, si se quieren, más complejo, que es pensar en, bueno, cómo poder llegar a, o cómo orientarnos a energías limpias, carbono cero, y, bueno, metas que se han propuesto incluso organismos internacionales, y bueno, la situación específica de comunidades indígenas cuyas, digamos, cuyos modos de vida, y este es el punto clave mm, también, se ven afectados por estos procesos, ¿no? Entonces Guillermina, acá cuando hablamos del bien común, bueno, hay que ver cuáles son los criterios que definen eso común, ¿eh? De qué común estamos hablando, quiénes fijan las pautas, que en definitiva están, eh, bueno, conceptualizando lo común. exactamente. Te quiero consultar dentro de esta enumeración
de términos que suenan muy lindos, ¿no? Jujuy verde, carbono cero, que da la sensación que son como pequeños caballos de Troya, ¿no? Que después por dentro, por detrás suceden otras cosas. Hay un término que vi en la nota que escribiste en Revista Anfibia que me llamó mucho la atención, que no es un término tuyo, sino un término del propio gobernador Morales, porque instauró de manera muy innovadora, muy pionera, una nueva fuerza de seguridad en la provincia llamada Policía Intercultural Comunitaria. Y pensaba un poco en este juego, ¿no? De los nombres bonitos y qué hay verdaderamente debajo de eso. No sé si podés, si tenés conocimiento de las características que tiene esta policía intercultural comunitaria, si nos podés comentar un poco de qué va. Bueno, esta policía intercultural comunitaria se creó en el año 2017 en la provincia de Jujuy bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, es parte, digamos, de la provincia, de la policía provincial, ¿no? Y bueno, fue anunciada, por supuesto, con bombos y platillos, como la primera fuerza en el país, Latinoamérica, con formación, estoy citando acá textualmente, con formación en interculturalidad, el respeto por la identidad y por los recursos naturales. Bueno, y es un programa que me parece importante poner en contexto, porque, bueno, surge casualmente, estoy siendo irónica, en estos años, digamos, donde se estaba también digamos, organizando ese ensamblaje legal para poner a disposición los territorios indígenas, y es un programa, decía, que está exclusivamente dirigido a miembros de comunidades indígenas, que una vez terminada su formación en la fuerza, que es una formación de un año, tienen que volver a sus territorios comunitarios y ejercer sus funciones de policía en sus propias comunidades, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante ver los programas de estudio, ¿no? De esta policía intercultural comunitaria, que tiene que ver con, bueno, formarse en el buen vivir para la gestión territorial, monitoreo ambiental, métodos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Pero bueno, es importante recalcar acá que, bueno, no estamos hablando, y esto en relación a la pregunta que estás haciendo, que realmente tenés razón, que parece muy interesante, ¿no? Todo lo que pueden denotar estas palabras, pero esto es muy distinto a los sistemas de seguridad, de derecho consuetudinario y a las formas comunales de resolución de conflictos en comunidades autónomas, por ejemplo, que podemos ver en Bolivia, en México, por ejemplo, porque este es un proyecto, como digo, que hay que situar en contexto, en el marco de estas avanzadas sobre territorios indígenas, y que justamente tiene por objetivo penetrar las comunidades y volverlas aliadas a los estados, ¿no? Guillermina, la última para liberarte. No, perdón. ¿Por qué crees que a gran parte de la Argentina o de la sociedad argentina le importa poco lo que pasó este 20 de junio en Jujuy y en general lo que sigue pasando con los pueblos originarios y cómo hacer para revertir esto? Bueno, gran pregunta. A ver, Argentina, les argentines nos, digamos, seguimos creyendo, es muy fuerte el mito nacional de la Argentina como un país blanco, bajado de los barcos, conformado mayormente por población migrante y descendientes de población migrante. Y es muy fuerte también el mito de civilización o barbarie, ¿no? Que se recrea situación tras situación, ¿no? Y en ese sentido, me parece importante recalcar que en Argentina, solo es indígena reconocido por el Estado quien se organiza en torno a la figura jurídica de comunidad, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, bueno, creó en la década de los 90, es decir, es el Estado, más allá de la autopercepción que pueden tener los miembros de pueblos y naciones originarias, es el Estado quien está diciendo quién es indio o no, ¿no? Entonces,
a pesar del reconocimiento constitucional, de la persistencia étnica de los pueblos indígenas, bla, 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 toda la letra, digamos que esta reforma de Morales también reproducía de algún modo, una comunidad que no haya sido inscrita en el Registro Nacional de Comunidades no es reconocida como tal. Y eso pone en marcha todo, por un lado, toda una maquinaria de burocracia indigenista, y por otro lado prácticas que legitiman, no deslegitiman, las más de las veces con mucha violencia, a todos, digamos, a todos aquellos que no se adecúan a estos estándares de autenticidad, que es el sello de autenticidad que pone el Estado, ¿no? De legitimidad y civilidad demandada por el Estado. Estos indios buenos, que quiere, digo entre comillas, que quiere construir el Estado. Y en Jujuy esto quedó muy claro, ¿no? El indio bueno que propugnan estas leyes, del cuidado de la naturaleza, de la Pachamama y demás, está muy lejos de la vida, de los modos de vida de las comunidades, de la vida política, también de estos sujetos, con quienes vivimos en esta comunidad que es Argentina. Entonces todo lo que está por fuera de eso, bueno, es sometido a represión, violencia estatal. Y eso quedó muy claro en Jujuy, pero también, por ejemplo, en Mendoza, donde la legislatura aprobó el proyecto para que los mapuches no sean considerados pueblo originario argentino. La legislatura aprobó un proyecto donde se duda, no donde se duda, donde se dice que los mapuches no son pueblos originarios argentinos, que es un acto más de las recurrentes atribuciones de extranjería que se le hace al pueblo mapuche. Entonces, claramente, la fuerza de este mito de la Argentina blanca es muy claro, ¿no? En este momento de avanzada, una vez más, sobre los derechos territoriales indígenas en Argentina, en Jujuy, en Mendoza, en la Patagonia, donde el indígena se asocia y se quiere asociar, y hay en los medios de comunicación discursos permanentes de asociación del indígena con el conflicto, el desorden, la barbarie, y esto lamentablemente se va instalando en el sentido común, y se van recreando estos binarismos, ¿no? De victimización, barbarie, y bueno, pasa lo que pasa también. Bueno, parece que viviéramos en otro contexto, ¿verdad? En un contexto antiguo y está pasando y sigue pasando en la actualidad. Guillermina Espósito, doctora en Ciencias Antropológicas, docente, investigadora adjunta del CONICET, pasó por Decime la Verdad. Guillermina, bueno, te liberamos, pero seguramente te vamos a estar llamando para que nos sigas contando sobre este tema. Tremenda la nota en la revista Anfibia, es para que la lean. Y bueno, agradecerte por haber estado. Bueno, Marcelo, a tu compañero también, muchas gracias por la invitación y bueno, a disposición cuando quieran seguir charlando sobre estos temas tan acuciantes. Bueno, y gracias. Tan necesarios de visibilizar también. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, buen fin de semana. Muy bien, igualmente, abrazo. Chao, chao. Nacho. No, tremenda la nota. Vos sabés que me queda mucho de la nota del sábado anterior, a raíz de la película del documental de Cuatro Loncos. Esto de, ¿no? Ella hablaba un poco de el concepto que se está armando, ¿no? Del indígena como hipótesis de conflicto, dijo, ¿viste? Hipótesis de conflicto. Y yo pensaba, en la época de la campaña del desierto y todo eso, había una necesidad de avanzar sobre el territorio, porque digamos, la Patagonia estaba, digamos, el Estado Nacional no llegaba, había que repartirse las tierras entre la gente de Ponía Plata. Y hoy, ¿por dónde va la cosa, no? Parece que va muy por el parecido, tema ambiental. ¿no? Muy sí, parecido. Muy similar, muy similar. Bueno, ya tenemos al segundo invitado en el hall de Vorterix Bahía, así que escuchamos un tema, una pequeña tanda y ya estamos con Juan Ignacio Chalour y Brenda Ag para hablar sobre prevención del suicidio.